Bienvenidas, bienvenidos a una emisión de Harto Ruido. Hoy vamos a hablar mucho más de política que en otras ocasiones. Vamos a hablar de lo que está sucediendo en el Congreso del Estado. Y para eso, a uno de los diputados más activos de la actual legislatura, Jesús Pérez Bayote. Gracias por estar haciendo ruido. Hola Jesús, bienvenido diputado a Harto Ruido. Gracias por aceptar la invitación para que podamos platicar. ¿Cómo estás? Muy bien, al contrario, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí platicando contigo. Te decía fuera de la grabación de que eres el primer político del PAN que acepta estar aquí en estos micrófonos, estar aquí en el estudio, y pues te agradecemos mucho y esperamos que otros compañeras tuyas del partido también vengan a echar un poco de ruido con nosotros. Vas a ver que sí, seguro que sí se animan. Ahí estamos por acá. Y precisamente hablando de eso, de tu partido, ustedes consiguieron lo que hace mucho no pasaba en el Congreso de Estados, que obtuvieron la mayoría, y lo son, y también tengo entendido que fue como que una meta que se plantearon ustedes como políticos emanados del PAN, ¿no? De que sí se necesitaba como proyecto político que sean ustedes, que ganaran la mayoría de las curules del Congreso del Estado. ¿Cómo fue este encargo de las elecciones pasadas y recientes además, no? Pues mira, la verdad es que la oferta política del PAN, el pasado proceso electoral, fue casualmente eso, el trabajo en equipo. Y yo creo que fue algo que le gustó a la gente. Y el Congreso que tenemos hoy es el reflejo de la voluntad y del voto directo de los ciudadanos, ¿no? Entonces, yo creo que la dinámica que tenemos hoy entre el Congreso, el gobierno estatal, el propio Poder Judicial, es una dinámica de trabajo colaborativo transformando Yucatán, porque quizás se dice muy fácil, pero cuando lo entiendes, Ever, y tú lo vives y tú eres un conocedor de los temas, estamos tomando decisiones importantes, decisiones que durante muchos años no se atrevieron a tomar o se pateó la lata, y hoy la estamos tomando pensando obviamente en el bien de Yucatán y de los yucatecos. Pero como proyecto político, la legislatura pasada sí fue complicadísimo para el gobierno de Mauricio Vila Dosal. Ahora podemos hablar de que es mucho más sencillo teniéndolos a ustedes como diputados. Podemos hablar también de que hay una imposición de agenda legislativa, o es cierto eso de que se habla de que hay acuerdos en el Congreso del Estado. Pues mira, la realidad es que obviamente cada legislatura es distinta, ¿no? La gran ventaja que tenemos ahorita es eso, que al final la gente está harta de los pleitos de los partidos políticos, y eso se refleja en el Congreso, se refleja en diferentes lados. Yo creo que el mensaje político del PAN, que fue el trabajo en equipo para que las cosas pasen, yo creo que eso fue lo que a la gente le gustó, ¿no? Y hablando de la agenda, la verdad es que al principio fue un poco complicado, ¿no? Que me voy a sincerar contigo. Una bancada de 14 diputados, es una bancada grande. Cualquiera podría pensar que porque somos la mayoría, nuestras cosas van a fluir mucho más rápido. Y al contrario, ¿no? Al ser 14 diputados, pues obviamente tenemos que ser generosos, tenemos que entender pues que somos muchos. ¿Se generas entre ustedes? Por supuesto, que somos muchos y que no todo lo que queremos o no todos los temas que tengamos pueden pasar al momento que nosotros querramos, ¿no? Sino que al contrario, tenemos que construir una agenda con los temas que nos interesan a nosotros como diputados. Por supuesto, hay temas que también son interés del gobierno estatal y que se manifiestan en algunos momentos, para que podamos tener una agenda completa y obviamente abordar las problemáticas que tenemos en el Estado, ¿no? Entonces no es miel sobre hojuelas en la bancada del PAN, no todo es miel sobre hojuelas. Pues por supuesto que no. Al final hay temas, somos seres humanos. Todos salimos electos por diferentes distritos. No, y eso les da fuerza a cada uno. Todos tenemos temas distintos. Yo creo que hay mucha pluralidad. Si tú ves a la bancada del PAN, hay mucha pluralidad, pero yo creo que el gran éxito ha sido que hemos logrado tener muy buena comunicación. Hemos logrado poner por detrás los intereses personales y poner en el frente los intereses ciudadanos, los intereses de una agenda común para beneficio de las yucatecas y de los yucatecos.
Te voy a hacer una pregunta sin afán de faltar respeto a nadie, a aclarar, pero de repente uno como reportero puede decir, oye, son 14, pero pareciera que está flaca la caballada, ¿no? O sea, sí hay diputados, diputadas que se paran en tribuna, que sí pueden argumentar, que sí pueden discutir, pero de repente hay quienes no sabemos nada de ellas, de ellos, ¿no? O vemos que a lo mejor no, sus aportaciones no son tan, digamos, fuertes. ¿Es cierto que está flaca la caballada o no es verdad? Pues mira, yo creo que somos perfiles muy distintos. Quizá estamos acostumbrados, ¿no?, a los diputados muy ruidosos o a los diputados muy entrones o muy gritones, pero eso no quiere decir que seas un buen o un mal diputado, ¿no? Entonces yo creo que tenemos perfiles muy distintos. Vale la pena recalcar que en la bancada del PAN son más mujeres que hombres. Somos el primer congreso que está conformado por más mujeres que hombres. Y yo creo que son perfiles muy diferentes. Cada uno trae sus temas. Cuando empiezas a ver a cada diputado en lo individual, a los del PAN y a los de los demás partidos, te das cuenta que todos tienen un valor importante, todos representan pues el distrito de que fueron electos, las causas de la gente de ese distrito donde fueron electos. En cada región es distinto. Así es. Y al final, pues algunos expertos en ciertos temas, otros expertos en otros temas, pero esa pluralidad yo creo que enriquece mucho a la banca del PAN. Y yo creo que, como te decía hace un rato, se están tomando decisiones importantes en el Congreso del Estado. Pero no es una oficialidad de partes el Congreso de Vila, no, porque de repente uno puede decir, oye, solo le están aprobando iniciativas del gobernador una tras otra, y uno diría, ¿esto es oficialía o realmente es un poder legislativo autónomo? Pues mira, han pasado muchos temas que son trascendentes para el Estado. Entonces, como te mencionaba, todos los partidos tenemos una agenda legislativa, ¿ok? El gobierno, pues obviamente, tiene el derecho de presentar también iniciativas. Y cuando te presentan una iniciativa de un tema que es fundamental y que obviamente mientras más rápido se apruebe, pues obviamente más rápido se va a hacer realidad, pues yo creo que es lo importante. Y te pongo el claro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la ley de movilidad. Uh-huh. Que obviamente la estuvimos analizando, la estuvimos discutiendo, porque de esto depende, por ejemplo, el tema del transporte público, que podamos ya transformar el transporte público para beneficio de las yucatecas y los yucatecos. Yo creo que es una gran deuda histórica y por eso obviamente hay que darle prioridad al tema, por ejemplo, del cambio climático y a una serie de cosas que hemos estado discutiendo, aprobando, la reforma al Poder Judicial. Yo creo que son temas muy sensibles para la gente que tenemos que darle prioridad. Y cuando tú ves los números, por ejemplo, hemos aprobado cosas del gobierno estatal, hemos aprobado cosas del PAN, hemos aprobado cosas del PRI, hemos aprobado cosas de los diferentes partidos, obviamente conforme se van dando las circunstancias en el día a día del Congreso. Y partiendo de la premisa, ¿no?, de que al final de cuentas es un mismo proyecto, ¿no?, del PAN, un mismo proyecto político, y por eso tienen que haber este respaldo de ustedes como bancada del gobernador, ¿no? Porque luego se la vio muy dura en la legislatura pasada, ¿no? Por supuesto, al final tenemos que entender eso. Al final el partido trae una plataforma política, es la oferta política que le hace el partido a los ciudadanos. Y obviamente tenemos que trabajar juntos en equipo buscando lograr los objetivos y las metas de esta plataforma política, ¿no? Yo creo que es algo natural y yo creo que se están haciendo las cosas muy bien en Yucatán, a pesar, y creo que vale la pena mencionarlo, de que estamos en una situación muy compleja. Muy compleja, primero que nada, por el tema que vivimos a nivel nacional. Hoy tenemos un gobierno federal que día a día aprieta a las entidades federativas económicamente, aprieta a los municipios económicamente, y eso es difícil. Estamos saliendo de un escenario de una pandemia, un escenario totalmente inédito para todos a nivel mundial, y pese a estas situaciones que obviamente te complican los planes que puedes tener al principio, obviamente creo que se están haciendo bien las cosas y hemos avanzado en muchas situaciones y se están haciendo realidad muchas cosas, y en los próximos 2 años yo creo que se van a poder concretar proyectos importantísimos para el Estado. Pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha promovido acciones de inconstitucionalidad en reformas súper importantes que ustedes, y junto con en el caso del Poder Judicial, con el gobernador de Yucatán, ¿no? Está la reforma del Poder Judicial y la nueva ley del ISSSTE. La CNDH ya llevó este caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo quedaría el Congreso y cómo quedaría la bancada del PAN y ustedes si pasa la acción de inconstitucionalidad? Pues mira, tenemos que entender una cosa. ¿Les preocupa o no les preocupa?
Pues la verdad es que se toman decisiones. Eso es, al momento de discutir una iniciativa, se tienen que tomar decisiones. Y te voy a poner el ejemplo más claro en cuestión de constitucionalidad que discutimos, por ejemplo, en el Congreso y tomamos la decisión. Por ejemplo, para el tema de que las personas que traen antecedentes por violencia 3 de 3, de género, la famosa 3 de 3, personas que tienen antecedentes de violencia de género, violencia familiar o los deudores alimentarios. Sabíamos que podía venir una acción de inconstitucionalidad. ¿Y lo promovió la CNDH? Y tomamos la decisión porque creemos que jurídicamente nos asiste la razón y lo vamos a defender hasta el final. Entonces, créeme que hay situaciones que las vemos y tomamos las decisiones. Y al final, este control de constitucionalidad es parte del sistema político del país y es casualmente para que se respete la Constitución, ¿no? Pero al final, créeme que hemos tomado decisiones importantes sabiendo que... Pero no los dejaría mal parados, diputados. O sea, decía, oye, ¿sabes quién hizo bien su chamba? Pues, el Congreso, si en el caso de que la Suprema Corte echara abajo, no creo que todas las leyes, pero sí cosas muy específicas que estaban planteadas, ¿no? Yo creo que al final esto es cuestión de tener clara la información y los alcances de estas cuestiones. Por ejemplo, en la reforma al Poder Judicial estamos hablando únicamente de la parte de un artículo transitorio hacia que obviamente impactaba al tema de los magistrados en ese momento por el tema del retiro. Uh-huh. Únicamente es ese artículo transitorio. No estamos hablando de toda la reforma. Y ahí le metimos, pues, la verdad, transformamos el Poder Judicial. A ver, ahí el tema que es la gente tenía mucha dificultad para acceder a la justicia. Pasaba demasiado tiempo para que la gente pueda tener acceso a la justicia y eso no debe ser. Oye, tenemos tanta tecnología, hay tantas cosas a la mano que te pueden aligerar o que te pueden facilitar que la gente pueda tener acceso a la justicia, que el no hacerlo, pues obviamente es absurdo, ¿no? Entonces, parte de las decisiones que tomamos, que ya pueden haber, que se empieza a digitalizar el Poder Judicial, que pueda haber un criterio poblacional para que puedan haber más juzgados, obviamente, en diferentes municipios del interior del estado, que puedan haber más magistrados para que al final los asuntos caminen más rápido, porque ahí la primera instancia, los jueces y los magistrados vienen completamente relacionados. Hay partes del proceso donde por alguna apelación o por alguna situación, te tiene que resolver la segunda instancia. Y estamos hablando previo a la sentencia. Hay cosas que a veces el desconocimiento o el no saber, pues te hace opinar de ciertas situaciones, pero la realidad es que en el tema del Poder Judicial, eso es lo que estamos buscando, ¿no? Acercar la justicia. Y el tema de la acción es en esa cuestión. En el tema del ISSSTE, por ejemplo, tú lo ves con el número de... Hay 4 juzgados federales en Yucatán. Cuando entran los amparos para el tema del ISSSTE, por ejemplo, se van distribuyendo de acuerdo a la dinámica que los propios juzgados traen. Claro. Y, por ejemplo, 3 de los 4 juzgados, todos le dieron palo a esos amparos. Un juzgado federal fue el que sí... ya estas sentencias, ¿no? Y obviamente, por supuesto, y ahí también tenemos que ser muy claros en el alcance. Sí, son puntos muy específicos. Así, son puntos muy específicos que tenemos que tener muy claros para no caer. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces la oposición, pues obviamente se le hace jugoso. Ya se presentaron los amparos. Un amparo lo puede presentar cualquiera. Sí, claro. Te pueden admitir el amparo. Te pueden dar la suspensión provisional. Sí, es parte del proceso. Es parte del proceso, pero al final va a venir una resolución que va a ser ya la final. Y ahí es donde te das cuenta del alcance que puede tener una situación, ¿no? Pero te repito, muchas de las cosas que hemos aprobado, estamos conscientes del alcance, estamos conscientes de que puede venir alguna situación, sin embargo, tomamos la decisión porque creemos que es la decisión correcta en beneficio de las yucatecas y los yucatecos. Hablabas ahorita de la oposición, de repente vemos algunos enfrentamientos con Morena, empezó muy...
álgida la legislatura con las diputadas y el diputado de Morena. Sí existe protagonismo desbordado por parte de algunos, o podemos hablar de que hay verdades a medias. ¿Es real que hay un enojo entre el PAN y Morena, que de repente la ciudadanía lo puede percibir cuando ve una sesión legislativa o lee las notas o ve los videos de la sesión? ¿Existe ese enfrentamiento? Pues yo creo que no es que sea un enojo, sino que son posturas totalmente diferentes. Y por eso, al momento, pues pueden chocar o creo que es importante contrastarlas. Ve qué está pasando a nivel nacional. La situación a nivel nacional es de verdad preocupante. La política de seguridad no está funcionando. La situación económica del país está terrible y velo tú en tu bolsillo. Te digo, yo, por ejemplo, te pongo una situación que la vivo todos los días, ¿no? Yo tengo 2 bebés chiquitos, una niña de 4 y un niño que va a cumplir 3. Y desde que nacieron, obviamente, no nos gusta comprar carne en el súper porque queríamos comprar carne más fresca en la carnicería. Yo antes de salir de la casa siempre dejaba 200 pesos. Hace 3 años, 2 años. Con 200 pesos, obviamente cocinaban la verdura, la carne, todo. Y comíamos una familia de 4 personas, 5 personas. Hoy ya no alcanza con esos 200 pesos. Hoy dejas 400 y si te dan 30, 40 pesos de cambio, te fue bien. ¿Qué está pasando? Que la situación económica del país está mal. El bolsillo de los mexicanos, el bolsillo de los yucatecos, la situación está muy complicada. Y hay gente que te puede decir, óyeme, pero mira los programas. Sí, pero yo el contraste que les hago y el contraste de las visiones del partido es, hoy los 5,600 pesos bimestrales que te dan valen la mitad de lo que valían hace 3 años. Y con esos 5,600 no pagas las medicinas que no hay en los hospitales. Con esos 5,600 no pagas la guardería donde ya no puedes dejar a tus hijos. Con esos 5,600 no pagas los artículos eléctricos que se te echan a perder cada vez que llueve, con una lluviecito o un vientecito, porque no le dan mantenimiento a la red eléctrica por la Comisión Federal. Entonces, eso es lo que la gente tiene que entender, que al final esa dádiva, ese apoyo que están recibiendo, primero, económicamente es insostenible. Han tenido que cerrar programas y cada año siguen cerrando programas y siguen cerrando situaciones para poder sostenerlo. Es insostenible. Va a llegar un punto en el que va a quebrar. Y al final, ¿de qué te sirve ese apoyo si al final estás sacrificando otras cosas más importantes que recibías de parte del gobierno? Y eso no se dice en la tribuna. Pues se han discutido, o sea, sí, pero como de repente esta explicación o este argumento, no faltaría que ustedes lo digan en la tribuna, porque de repente vemos que los de Morena se paran y les dicen no, que el gobierno, que ustedes, que servirles a Vila, y de repente falta como que esa respuesta. O sea, no estoy diciendo que no lo hagan, pero más contundencia quizás, ¿no? Quizá no hayan llegado los momentos de discutir ciertos temas, ¿no? Pero al final ahorita vienen temas importantes. Ya pasó, por ejemplo, el tema de la Guardia Nacional, que ese fue un primer punto de contraste. El tema de la Guardia fue un primer punto de contraste. Viene ahorita, por ejemplo, un tema importantísimo que preocupa muchísimo, que es el tema de la reforma electoral, donde tú escuchas los argumentos y obviamente son argumentos pues que de cierta forma falaces, que te dicen una parte o una verdad a medias, pero que al final no estamos viendo el efecto que esto puede tener para el país y para la democracia, ¿no? Ahí es donde están la diferencia de las visiones que chocan y obviamente se contrastan. Ellos piensan que están haciendo las cosas bien, pero nosotros vemos que la realidad del país es diferente. En el tema estatal, obviamente, también contrastan las cosas. Yucatán, y yo creo que vale la pena también decirlo, somos el estado más seguro del país, somos el estado con la mayor calidad de vida, tenemos agua, tenemos aire limpio, nuestra economía se recuperó mucho más rápido que la de otros estados a nivel nacional. Tenemos un gobernador, Ever, y te lo digo, que es un tipo que trabaja 24/7, un tipo que está pendiente
de los detalles, un tipo que trae la visión de entender que vivimos en un mundo global y que las cosas no van a pasar de la noche a la mañana o van a llegar así porque sí, sino que tenemos que salir a vender las ventajas competitivas que tenemos como Estado para atraer inversión, para generar empleo, porque al final esa es la diferencia de visiones, el apoyo y la dádiva contra la oportunidad de empleo y la oportunidad de que una familia pueda salir adelante, ¿no? Entonces... ¿Y no sienten de repente que el gobierno está un poquito alejado de la gente? O sea, de repente sí lo vemos en España y todo, pero a lo mejor hay municipios a los que ha regresado. ¿Eso no puede afectarlos políticamente a ustedes como partido o en las elecciones? Yo lo veo normalmente con una agenda muy compleja y muy completa. Lo veo en el interior del estado, lo veo en la ciudad de Mérida, lo veo también en viajes de trabajo, que yo ahí te repito, las cosas no pasan solas. Hay que tener la visión para entender la situación que hoy tenemos. Y fíjate, en el contexto en el que hoy estamos, donde el presupuesto cada vez es menos. Una cosa es el presupuesto nominal y otra cosa es el presupuesto real, porque cuando le metes la inflación, como platicábamos hace un rato, ya no alcanza. Ya no alcanza o alcanza para menos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues salir a buscar oportunidades para que vengan al Estado, salir a buscar inversión, salir a hacer gestiones. Yo creo que el gobernador es un gran gestor. Vemos proyectos importantes ahorita en Yucatán, que se están haciendo con recursos federales. Es que vemos que uno de los que más aplauden al gobernador es el presidente López Obrador. ¿Cómo queda esta lógica, no? De que ustedes escuchamos este pleito de los morenistas diciendo a ustedes, no, es que su gobernador hace esto, no hace esto, no le importa esto. Y luego llega el presidente y le dicen, oh, qué gran gobernador. Debería ser presidenciable. Esa es parte de la contradicción que ellos tienen. O sea, ahí te das cuenta de un punto importantísimo. Esa es parte de la gran contradicción y de la narrativa que no te cuadra de ellos. Ahora, velo de este lado. El gobernador tiene un estilo distinto. Quizá no es el político tradicional o el político al que estaban acostumbrados o con las formas políticas antiguas. Es un tipo mediador. Es un tipo que no se pelea con nadie. Es un tipo que es un muy buen gestor y ve los resultados. Y lo vemos en Yucatán. Ve, a diferencia de otros estados, cómo hay proyectos grandísimos. Bueno, cuando Adán Augusto llegó al Congreso. Ya no le aprobaron lo que quería, ¿no? Aquí, al menos en el legislativo local, pero pues sí veíamos a la oposición aplaudiendo la llegada del gobernador con el secretario Adán Augusto, ¿no? Claro, y velo, las dos termoeléctricas que se están haciendo, las plantas de ciclo combinado que se están haciendo en Yucatán, que es una inversión en dólares grandísima con recursos federales. Velo con el tema del Parque de la Plancha, lo puedes ver. O sea, hay varios proyectos grandes, importantes que se están haciendo y que se están implementando en Yucatán. Con recursos federales. Con recursos federales, claro. No, pero los de Morena te pueden decir, oye, pero ese es proyecto del gobierno federal, no del gobernador Mauricio Vila. Pero ¿quién hizo la gestión y quién se beneficia? O sea, yo creo que ese es el punto. Alguien tuvo que hacer esa gestión, que en este caso fue el gobernador. ¿Y a quién está beneficiando esto? Pues a los yucatecos. Entonces yo creo que de eso se trata. Esa es la visión distinta que tiene Mauricio Vila, de buscar el resultado más allá del pleito entre partidos, más allá de la rivalidad tradicional que pueda haber entre los políticos, sino el buscar los acuerdos, las coincidencias para que las cosas pasen y para que a la gente le vaya bien. ¿No dará un poquito de coraje de repente a los morenistas de la legislatura ver eso? Ver que es más cariñoso López Obrador con el gobernador que con ellos. Pues yo estoy seguro que sí. Algunos yo creo que sí les retuerce. Pero pues es parte de la realidad política que hoy vivimos en Yucatán, ¿no? Tú tienes buena relación con el gobernador desde hace tiempo, ¿no? Sí, la verdad es que nos tocó ser candidatos juntos en el 2012. Imagínate, los dos fuimos candidatos a diputados. Él en el cuarto. Él en el distrito cuarto, yo en el distrito 3. Él salió muy bien en esa elección. Nosotros también salimos muy bien, pero pues fuimos víctimas de un fraude electoral. ¿Sí? Y pues ve cómo cambia la historia, ¿no? ¿No es eso de víctima de fraude electoral? Sí, la verdad es que ahí nos hicieron una mala jugada con los paquetes electorales y nos voltearon la elección porque habíamos obviamente ganado
y terminamos perdiendo por 245 votos. ¿Y qué pasó ahí? ¿No lo pudiste defender en...? La defensa jurídica electoral, la verdad es que estuvo muy, muy mal articulada. Se concentraron más en defender la elección de gobernador. Claro. Y la verdad es que sí fue una experiencia. ¿Y fue tu primera elección, no? Sí, imagínate, tenía 26 años, que fue una experiencia, la verdad es que muy, muy difícil. Me costó mucho trabajo levantarme, pero pues obviamente son de las cosas, de los golpes duros que te enseñan, pero que al final te hacen más fuerte, ¿no? No, y te novatean, ¿no? De repente, no sé si, políticamente, no sé si esa es la manera de decirlo. Pues al final no entiendes que la elección no termina el día de la jornada electoral. O sea, eso es algo importantísimo. Y de ahí yo me volví, pues obviamente, prácticamente experto, ¿no? en temas electorales. Y después, cuando tuve la oportunidad de ser presidente del partido, fue la primera ocasión en la historia donde tuvimos el 100% de los representantes del PAN. No, es que no tenías representantes en tus casillas. A veces no se cubrían. Entonces ahí te das cuenta de la importancia de las actas, de la importancia de lo que pasa después de la jornada electoral para defender esos triunfos. Yo eso lo tuve que aprender a la mala, ¿no? Pero te sentiste solo en esa ocasión. ¿Sentiste que no hubo el apoyo suficiente? Pues mira, yo creo que a lo mejor es algo diferente que ahora, en la realidad en la que estás ahorita. Ahora sí podríamos decir que eres de los políticos que más apoyos tienen en cuanto a, o sea, el respaldo político, pues, para las elecciones. Yo creo que eran momentos distintos. En ese entonces estaba yo empezando en el PAN. Fue mi primera elección. Yo me acuerdo que yo decido entrar al PAN porque veo pues que existe la posibilidad de poder aspirar a crecer políticamente sin tener que ser hijo, sin tener que ser nieto, sin tener que ser sobrino, como pasaba en épocas antiguas, ¿no? En el PAN existe pues, la militancia, existe la democracia interna, y eso es algo muy valioso. Y en ese momento yo decidí que quería entrar al PAN. Participé en mi primer proceso interno, gané mi primer proceso interno y fui candidato a diputado en ese momento, ¿no? 10, 12 años después, pues obviamente pues la realidad ya es otra. Obviamente ya tuve oportunidad de estar en diferentes posiciones políticas, siempre empezando desde abajo. Te lo quiero decir, la verdad es que esa experiencia de 2012 me marcó mucho e hizo que yo tenga que empezar una carrera política de nuevo desde abajo, y me tocó empezar en el ayuntamiento, en servicios públicos como... Y ahí es cuando te metes al grupo político de Vila, porque tú eres parte del grupo político de Vila. Ahí es donde empezamos a hacer política con Mauricio, definitivamente. Pero pues obviamente, volviendo a tu pregunta, pues la realidad es diferente 10 o 12 años después, que ya tuve la oportunidad de ser regidor, que ya tuve la oportunidad de ser presidente del partido. Obviamente, pues ya eres una persona más madura y más consolidada, ¿no? ¿Y de qué depende para que vuelvas a estar en las boletas en el 2024? ¿Va a depender de que seas pieza importante en el grupo político de Vila, o va a depender de otra cosa? Pues yo creo que es una cuestión multifactorial. Hoy tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas. Hoy tenemos la oportunidad de hacer un buen trabajo legislativo, que creo que lo estamos haciendo. Hoy tenemos la oportunidad de refrendar el compromiso con la gente, haciendo un buen trabajo en el distrito, atendiendo a la gente, resolviendo los problemas a la gente. Y tú dijiste algo, y la verdad es que es algo que me enorgullece. Creo que todos los días hacemos un buen trabajo, un gran trabajo, y hay el respaldo para poder resolverle los problemas a la gente, ¿no? El respaldo político. Por supuesto. Y hay la capacidad de gestión. Yo creo que la diferencia que podemos tener con otras personas o con otros políticos es que yo entiendo perfectamente la posición en la que estamos, y que este aparatito sirve pues para pedir los favores, para resolver las cosas a la gente. Entonces así hemos podido hacer calles donde no había calles, así hemos podido poner alumbrado público donde no había alumbrado público, así hemos podido ayudar a gente que necesita sillas de ruedas, así hemos podido ayudar a gente a que acceda a programas del gobierno para que obviamente pueda tener alguna oportunidad. Y yo creo que es parte de la labor de gestión que tiene que hacer un diputado. Y que no hay problema en decirlo. Veo que tú no tienes ningún problema de decirlo. No, pues es la chamba. Yo veo cómo puedes evaluar el trabajo de un diputado de dos formas: lo que hace en el Congreso, en tribuna, en las comisiones, que es importante, qué iniciativas ha presentado, que yo creo que ahí tenemos un trabajo
consolidado, y por otro lado, el trabajo político que se hace en la calle, el día a día con las personas que te dieron el voto de confianza y que estás viendo que hay situaciones y necesidades que está en tus manos atender, no atenderlas, pues sería absurdo, ¿no? Una de las iniciativas que me llamó la atención es la de proteger a los animales, ¿no? Está terrible lo que está pasando en Yucatán en la cuestión de la crueldad animal. O sea, hemos visto casos espantosos. Yucatán es de los estados a nivel nacional que están pasando cosas muy feas con los perros, con los gatos, con los caballos. Sí. ¿Por qué esta iniciativa? Mira, de entrada, una persona que daña intencionalmente un animal, el día de mañana se lo puede hacer un ser humano. Esto es una conducta totalmente antisocial. Entonces, lo que hicimos en esta iniciativa, que la verdad es una iniciativa muy completa, la verdad es que la trabajamos meses. ¿Por qué? Porque es una reforma constitucional para reconocer a los animales como seres sintientes. ¿Qué efecto tiene eso? Que tenga que haber políticas públicas por parte del gobierno, de los ayuntamientos, para fomentar el bienestar animal, que es un concepto que integramos. Segundo, es una reforma al Código Penal. ¿Por qué? Hoy el Código Penal que te marca que se puede cometer el delito de maltrato o crueldad. Maltrato o crueldad. Es un mismo tipo penal, únicamente en contra de animales domésticos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Como tú dijiste, por ejemplo, un caballo. Sí, ¿qué pasa con...? No entra dentro del tipo penal. Entonces, como nos pasó, de repente nos contacta un joven del interior del estado porque por un problema que tuvo ahí familiar van y golpean a 3 caballos y le causan la muerte a uno. No se configura el tipo penal porque no es un animal doméstico. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en esta propuesta? Ampliar los diferentes tipos de animales para que se configure el tipo penal y se pueda sancionar. Incluso parte de la discusión, igual, porque como todo van saliendo temas, está propuesto que se pueda sancionar la crueldad en contra de los animales silvestres, por ejemplo. Porque a pesar de que los animales silvestres son de competencia federal, el acto de la crueldad sí lo podemos sancionar penalmente nosotros. O sea, ir a cazar... Osos hormigueros crucificados, sí, flamingos que los matan con el cuello doblado. O sea, una cosa... unas barbaridades. ¿Pero por qué está pasando eso en Yucatán? Es lo que cuesta trabajo entender, ¿no? O sea, ¿cómo hay gente que pueda hacer ese tipo de cosas? Pues yo creo que como hay gente que lo haga, pues no te lo puedo contestar, pero el tema es qué vamos a hacer nosotros. Yo creo que qué vamos a hacer, pues ver que estas cuestiones se puedan sancionar y se sancionen de manera ejemplar. Es parte igual de la modificación al Código Penal, el que las sanciones puedan ser mayores. Y acá hay algo importante: diferenciar el maltrato de la crueldad. No es lo mismo causarle la muerte a un animal, no es lo mismo sacarle los ojos, acuchillarlo o hacer cualquier barbaridad de este estilo a no darle agua, que no tenga agua o que no tenga techo. O sea, es diferente el maltrato de la crueldad. O sea, que se especifique más en el Código Penal. Lo que estamos haciendo es, fíjate, lo interesante de la iniciativa es que la crueldad se atienda vía penal, que sea un delito la crueldad, y que el maltrato se atienda vía administrativa. Con multas. A través de los ayuntamientos y a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Pero diferenciar el maltrato de la crueldad. Yo creo que con esto, que incluye también una iniciativa de ley de bienestar y protección animal en Yucatán, que trae una serie de temas ya con este enfoque de bienestar, ya que aborda una serie de cuestiones como o sea, que no sea el punitivismo y ya, ¿no? O sea, sino que haya políticas públicas que realmente puedan funcionar. Por supuesto, la adopción, que los centros de control animal cambien de enfoque. Ya no tienen por qué ser centros de control. ¿Control qué significa? Pues obviamente que llega un punto en el que los sacrifican. Así es, que evolucionen a centros de bienestar animal y una serie de cuestiones, porque a veces nos clavamos mucho en la parte de la crueldad y el maltrato, pero esto viene aparejado con una ley muy amplia, que obviamente le brinda un enfoque de bienestar a los animales y le da a los municipios las obligaciones y les dice cómo hacer muchas cuestiones. ¿Y qué vamos a hacer con los torneos de lazo?
Pues mira, yo en lo particular y en lo personal estoy en contra de estos temas. Pero muchos se agarran del uso de costumbre. Sí, y ahí mira, te cuento algo en confianza. La propia bancada del PAN está dividida en ese aspecto. Los diputados del interior del estado, por ejemplo, te dicen que pues obviamente que es una cuestión cultural, que es una tradición. Hay un argumento, por ejemplo, que te dicen, a ver, la gente que se dedica a lazar el ganado como trabajo, todo el día lo está haciendo. El torneo de lazo es la competencia de quién es el mejor lazador. Fíjate el argumento. Sí. Tú lo escuchas, se puede decir, más sí. Pero ¿qué necesidad de que destripes un caballo? Ese es el tema. Y la gente está yendo a ver que seas un excelente tirando el lazo, o está yendo a ver cuánta sangre le vas a sacar al caballo, ¿no? Y es lo preocupante, que ¿cómo se puso el torneo de lazo? Tuvo malo, ¿por qué? Porque no hubo sangre. Claro. ¿Cuándo se pone bueno? Cuando cornean a alguien, cuando alguien se cae, cuando lastiman al caballo, cuando es una conducta violenta, entonces que yo considero que no debe seguir, ¿no? Y además es muy complejo. A mí me llamó mucho la atención. Falleció hace unos meses un chico que un vaquero, ¿no? Y en un torneo de lazo, ¿no? Y pues de repente estaban recaudando dinero para su sepelio, para ayudar a la familia, organizando un torneo de lazo. Entonces es toda una dinámica que para mucha gente es importante, ¿no? Este tipo de eventos, ese tipo de festejos, no sé. Pero uno tiene que preguntarse qué onda con los animales. Y ¿no? Lo vamos a tener que discutir, y habrá que buscar puntos de coincidencia, habrá que buscar de qué manera, porque yo creo que tampoco... Las posturas radicales tampoco son correctas y tampoco te llevan a cosas positivas, ¿no? Porque al final, lo que yo le explico siempre, por ejemplo, las asociaciones protectoras siempre quieren, obviamente, llegar al punto por el que han luchado durante muchísimos años. Hay cosas que todavía quizá no se puedan. Entonces, lo que yo siempre les explico es, de lo que se trata es de avanzar, y va a llegar un punto en el que ya lleguemos. Pero si vamos por todo y nos quedamos sin nada, es una apuesta pues que no vale la pena. A lo mejor sigamos avanzando y sigamos generando esta cultura de protección y bienestar para los animales, ¿no? En la campaña pasada vi que prometiste un voto, un árbol. Le dije, pues, ¿qué onda? ¿De dónde vas a sacar esos árboles? Jesús Pérez Bayota. ¿Y si los estás sembrando o fue por cuenta? Fíjate, no, la verdad es que eso es un tema importante, como tú dijiste ahorita. En campaña a veces se dicen cosas y se dice muy fácil, en la realidad. Pero pues obviamente yo soy una persona que tengo palabra y creo que lo más importante que tiene que tener un político es palabra, ¿no? Entonces, ahorita ya que salió todo bien, empezamos a ver la manera de cómo vamos a hacerlo. Y la verdad es que salieron cosas muy interesantes. Te lo quiero platicar porque creo que es algo importante. Primero que nada, que entendamos una cosa. La ciudad, si tú ves el mapa, por ejemplo, de la ciudad de Mérida, más o menos el 90% son áreas privadas. Tu casa, tu terreno, o sea, que tienen algún dueño. Y cerca del 10% son áreas públicas, ¿ok? Ahí es donde vivimos una gran área de oportunidad, porque todo mundo se clava en reforestar los espacios públicos. Hay programas del ayuntamiento, del gobierno, incluso nosotros hacemos reforestaciones en espacios públicos. Pero ahí es donde vimos la gran área de oportunidad. ¿A través de qué? De la adopción. Y un árbol que se siembra en una propiedad privada, pues alguien lo va a tener que cuidar. Muchas más posibilidades de vivir que un árbol que está en un espacio público que quizá no haya un responsable directo. Entonces estás dándolos en adopción. Ahí descubrimos, ahí nos dimos cuenta de este tema y la verdad es que estamos reforestando espacios públicos, pero también creamos maneras diferentes de que las personas puedan adoptar. Y te platico muy rápido. Por ejemplo, desde que abrimos nuestra casa Enlace, ¿ok? Ahí es un centro de adopción permanente de árboles. Cuando una persona quiere un árbol, puede acudir a nuestra casa Enlace y se lleva el árbol con la asesoría, porque no se trata de sembrar por sembrar, ¿ok? Ahí tenemos esa primera alternativa. Otra alternativa que tenemos es a través de nuestra página web. Las personas pueden entrar, llenar un formulario, les llaman por teléfono de la casa Enlace para darle la asesoría, que es importantísima, y te puede llegar el árbol a la puerta de tu casa. Es otra forma de adoptar. En los programas que tenemos, por ejemplo, Chucho en tu colonia, que llevamos diferentes servicios a las colonias, también tenemos un centro de adopción de árboles. Entonces, llevamos,
Fíjate, por ejemplo, el último dato que tengo del informe que fue hace algunas semanas, ya llevamos 7,500 árboles entre sembrados y dados en adopción. Entonces yo creo que si seguimos a ese ritmo, yo creo que cuando terminen los 3 años vamos a llegar a la meta de 21,000. Ok, muy bien. Oye, y vi que hace poquito presentaste algo que tiene que ver con, bueno, se aprobó el derecho a la buena administración pública. Es una iniciativa que tú presentaste y uno dice, oye, ¿eso qué es? No sé, porque suena muy engorroso, ¿no? O suena muy, muy bonito, ¿no? La buena administración. ¿De qué trata esta reforma? Pues mira, te lo platico muy rápido. Todos, era importante que todos los yucatecos, las yucatecas, tengamos derecho a la buena administración pública. Te lo pongo en palabras más sencillas, es que tengamos derecho a buenos gobiernos. La ley obliga al gobierno estatal, a los ayuntamientos, a brindar una serie de servicios públicos. Pero en ningún lugar te habla de la calidad, de la eficiencia con la que deben estar y deben brindarse estos servicios públicos. De eso se trata esta iniciativa y el primer paso era reconocer en la Constitución el derecho que tenemos a una buena administración pública o a un buen gobierno en términos coloquiales, ¿no? Entonces, por eso era importante reconocerlo en la Constitución, porque de ahí van a venir una serie de reformas, sobre todo en temas de justicia administrativa. ¿Qué es la justicia administrativa? Cuando un ciudadano se topa con una autoridad, ¿ok? Entonces, que podamos los ciudadanos tener las herramientas para defendernos de la autoridad, que los ciudadanos podamos tener las herramientas para exigirle a las autoridades. De eso se trata este derecho a la buena administración pública. O sea, se está poniendo un tendido, ¿no? Para que uno pueda defenderse del otro. Por supuesto. Se está poniendo la posibilidad de que los ciudadanos le exijamos a nuestras autoridades, ¿ok? Buenos gobiernos, o sea, que hagan bien su chamba. Servicios públicos, que hagan bien su chamba. Así es. Se está poniendo medios para que podamos defendernos cuando algún acto de autoridad nos perjudique a nosotros como ciudadanos. De eso se trata esta reforma. Es un cambio de visión para empoderar a la gente, para empoderar a los ciudadanos y que entendamos que no somos simples receptores de políticas públicas del gobierno, ¿no? Sino que hay cosas a las que tenemos derecho y que tenemos derecho que se nos brinden con calidad y con eficiencia. Pero cuando uno de repente presenta una iniciativa y dice, oye, eso realmente se puede llevar a la práctica, o sea, o se puede escuchar muy bonito en el discurso, o uno puede decir, oye, qué buen choro se echó ese diputado, pero realmente se puede llevar a la práctica. Y te pregunto porque hay otro tema, ¿no? Que sé que tienes en la agenda, que es sobre el fomento de la cultura de la paz. Mira. Pero ¿sí se pueden hacer ese tipo de cosas o solamente es un discurso en una iniciativa? Obviamente, todo tiene sus etapas y te voy a poner un ejemplo. Ahorita, por ejemplo, que estamos trabajando efectivamente el tema de la cultura de la paz. Yo podría presentar la iniciativa en cualquier momento y que sea casualmente eso, una iniciativa enunciativa o de buenos deseos. Para el aplauso. De un tema, claro. Pero la verdad es que no es la intención. O sea, a mí no me gusta presentar iniciativas de temas que no creo que en los que se tiene que trabajar o que hacia ahí tenemos que ir, ¿no? Entonces, te voy a poner un ejemplo. Ahorita que estamos explorando con este tema. Fíjate, unas mesas ciudadanas de la paz. ¿Qué está pasando? Y te lo quiero plantear muy, muy rápido. Tú vas a una colonia, tú vas a una comisaría, tú vas a un municipio y hay problemas. Problemas entre vecinos, problemas de un vecino que le genera a la comunidad. Te pongo ejemplos. El vecino que quema basura. Claro. El vecino que saca la basura y la pone en el parque. El vecino que pone la basura del lado de tu casa. El que escucha el rock and roll a todo volumen. Los que escuchan rock and roll a todo volumen. El árbol que te caen las hojas en tu casa. Y es un problema entre vecinos. Fíjate. Acá es muy importante algo. Hoy tenemos un esquema importante que puede atender parte de estas problemáticas. Como los jueces de paz, como decían los jueces de paz. Están los jueces de paz en los municipios. Tenemos, por ejemplo, dentro de la Fiscalía General del Estado, una unidad de mediación. De mediación, claro. Pero para que puedas acceder a esa unidad de mediación, tiene que haber primero un delito, una denuncia y luego entonces un delito. Entonces, ¿por qué esperar a que se tenga que cometer un delito para poder solucionar un problema? Otro ejemplo. ¿Y quién? Perdón. Ahí va. El Poder Judicial también tiene un centro de mediación,
pero es para atender cuestiones civiles, familiares, mercantiles. ¿Por qué esperar a que haya un daño para poder acudir a esa mediación? Lo que nosotros estamos planteando ahorita es que pueden existir mesas ciudadanas de paz para resolver los conflictos que tienen los vecinos. ¿Quién estaría a cargo? Los propios ciudadanos. Imagínate, hoy existen grupos organizados. Tenemos la policía vecinal, los consejos de participación ciudadana, o puede haber lugares donde no hay, pero lo que queremos es tener ese marco legal, ¿ok?, para que la gente pueda saber, que pueda accesar a esta figura jurídica y que a través del diálogo, a través del entendimiento y de la voluntad se pueden resolver muchas cosas. Se pueden resolver incluso problemas entre vecinos, se pueden resolver problemas de un vecino con la comunidad. Y hay cosas que, así como hay delitos, recuerda que también hay faltas administrativas. Claro. Y esas las atienden, por ejemplo, los ayuntamientos. Entonces, ¿por qué seguir saturando a las autoridades con cosas que nosotros como ciudadanos podemos atender? Y muy importante, generar comunidad, generar empatía. Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos haciendo unas pruebas piloto de estas mesas ciudadanas de paz para ver qué tanto pueden funcionar, para incluirlas en la ley y que estén presentes en una iniciativa que vamos a estar presentando seguramente en los próximos meses. Pero ahí es donde te das cuenta, ¿no? De claro que sí funcione, que no se quede en el discurso lo que decimos. Ese es el punto. Bien, oye, para ir terminando este diálogo, esta plática, bueno, siempre quienes vienen, al final hacemos como una especie de resumen de lo platicado o de lo que no nos dio tiempo de platicar. Entonces te voy a decir unas palabras y tú respóndeme lo que te venga a la mente. Puede ser otra palabra, o puede ser una frase, o toda una hipótesis, toda una teoría. Y bueno, de esta manera, pues también para conocer un poco más de lo que opinas sobre ciertos temas, ¿no? Claro. Bueno, pues si no tienes ningún inconveniente, pues ahí empezamos. PAN. El mejor partido de México. Tren Maya. Un proyecto que sin duda puede traer beneficios si entendemos el contexto social, económico que esto implica. Crueldad animal. Una conducta antisocial no podemos seguirlo permitiendo. Derechos de la comunidad LGBT+. Pues es la libertad de las personas. Yo creo que todo derecho humano, y en la medida que vayamos avanzando en el reconocimiento de los derechos, vamos a ser una mejor sociedad. Aborto. Yo creo que es un tema que ya está legislado y que como abogado y como legislador tenemos que aprender a respetar la ley. Va por México. O una oportunidad. Andrés Manuel López Obrador. Lo peor que le ha pasado a este país. Mauricio Vila Dosal. Un gran gobernador. Renán Barrera Concha. Nuestro próximo gobernador. 2024. La oportunidad de cambiar el rumbo a nuestro país. Muy bien, diputado. Pues ahí están las 10 preguntas. No esperaba lo que dijiste de Renán Barrera Concha, pero bueno, interesante conocer las posturas de todos los políticos que vienen aquí. Y te agradecemos mucho por esta entrevista. Espero que te la hayas pasado bien y que regreses pronto. Supongo que para las elecciones te vamos a ver y seguramente vas a estar por aquí. Pues esperemos. La idea es pues poder seguir chambeando. Hoy poder cumplirle a la gente, hacer un buen trabajo desde el Congreso del Estado, y estoy seguro que se irán dando oportunidades a futuro, y ojalá que podamos estar aquí de nuevo. Muchas gracias y bueno, a todas y a todos por escucharnos, por vernos aquí en Harto Ruido.